Buenas tardes, este es el taller ya número 7, lo que corresponde a la parte de álgebra. De lo que estamos hablando en resumen sería que vimos que había una diferencia totalmente abismal en lo que era la aritmética con el álgebra, de que la aritmética era el conjunto de propiedades que tenían los números, que eran los ingredientes fundamentales para la matemática, mientras que el álgebra era el ordenamiento y cómo transferir esta información a números. Ahora vamos a continuar con la última parte del álgebra, que eran las ecuaciones lineales, y de esta forma vamos ya a definir qué es lo que se puede obtener de información respecto a estas ecuaciones. Para eso hay que describir que en el taller de hoy vamos a ver un nuevo elemento que es el plano cartesiano. El plano cartesiano en sí es la representación de este fenómeno abstracto que eran las ecuaciones, en este caso la ecuación lineal, y es la forma en cómo podemos representar por medio de dibujos esta información. El plano cartesiano es simplemente la interacción entre dos ejes, el eje Y y el eje X, el cual son perpendiculares. Tiene que ser que los planos sean perpendiculares, si no va a quedar todo mal. Y cada uno de estos ejes representa una cierta información. Considerando ejemplo en el eje X, uno lo que puede considerar es que esta es la representación numérica de todos los conjuntos de números que ya habíamos visto anteriormente en la parte de aritmética. ¿Qué quiere decir? Que dentro de este eje estarían considerados los valores enteros, como el 1, el 2, el 3, el 4, también el cardinal 0 y los negativos. Y entre medio de cada uno de esos valores también se encuentran los racionales y los números reales. Entonces, esta representación de esta línea es el conjunto total de números que se encuentran dentro del conjunto de los números reales. También uno puede dibujar en forma perpendicular otro conjunto de números, que sería el caso del conjunto de los números de Y. Vamos a hacer bien la línea. Ahí. Y se escribe exactamente igual. Vamos a considerar hacia arriba, en vez de la derecha, los números que son positivos, como el 1, el 2, el 3, y hacia abajo los valores negativos, como el menos 1, el menos 2 y el menos 3. Ahora, ¿por qué son dos ejes? Porque nosotros hasta ahora habíamos visto cómo resolver ecuaciones lineales. Un ejemplo podría ser el de la forma 2x más y igual 3. Y nos damos cuenta que cuando teníamos dos letras, nosotros tenemos que considerar una de las dos como la variable. En este caso, la variable siempre va a ser el y. Por lo tanto, nosotros por medio de aritmética y por medio de las propiedades del álgebra que habíamos visto, como reducción por el inverso aditivo o multiplicativo, llegamos a la reducción de la expresión algebraica, de esta forma. Esta era la expresión algebraica en el cual el y dependía totalmente del x. ¿Por qué? Y con un ejemplo muy sencillo. Imaginemos la ecuación y igual 2x, donde el x va a representar la cantidad de láminas de queso que podemos tener en nuestra disposición. ¿Ya? Mientras que la componente y, la variable y, va a ser la cantidad de panes de molde que necesitamos comprar para hacer un sándwich. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros podríamos considerar ciertos valores de X, ejemplo, 0 láminas de queso, 1 lámina de queso, 2 láminas de queso y así sucesivamente. Y para cada uno, si reemplazamos esos valores dentro de la ecuación, obtendríamos 0, 2, 4. Significa que si yo no tuviera láminas de queso, no necesito comprar pan. Si tengo una lámina, necesito comprar dos panes para poder por arriba y por abajo, siendo de pan de molde. Si tengo dos láminas, me puedo hacer dos sándwiches, por lo tanto necesito cuatro panes y así sucesivamente. Esa es la idea general, que en definitivas cuentas, las láminas de queso no dependen de nadie, es la cantidad que yo obtengo por defecto. A esa variable se conoce como independiente, porque no depende de nada. Mientras que la cantidad de panes de molde sí depende de la cantidad de láminas de queso.
A esa se le conoce como dependiente. Entonces, por eso solo usamos dos ejes, porque hay uno que va a ser el independiente, el que los va a dar valores, mientras que el otro eje va a ser el dependiente, que su valor va a depender de la primera. Con este mismo ejemplo, podemos considerar lo siguiente entonces, que nosotros, por cada par, esto se le conoce como un par de números, porque son dos números, nosotros podemos tener cierta información. Con 0 láminas yo tenía que comprar 0 panes. Con una lámina yo necesitaba comprar 2 panes. Con 2 láminas yo necesitaba comprar 4. A esto se le conoce como el par de coordenadas o el coordenadas, ¿ya? Son las coordenadas de la ecuación. La ecuación va a tener un sinfín de conjuntos ordenados o de pares ordenados o de coordenadas que yo podría describir. Ejemplo, la coordenada 0, 0 parte con el x igual a 0 y el y exactamente igual en 0. Ese sería el punto. El segundo punto tiene como valor en x 1, que está ahí, y con el valor y igual 2. 1, 2, que está por acá, en valor del y. Y el punto, si intercepto el valor de x con el valor del y, me da ese punto que está ahí. Y el tercer punto me da para x igual 2 y el y igual 4. Entonces el x igual 2 y el y igual 4. Y ahí obtendría el punto. Si yo hiciera esto con todos los puntos del espacio, lo que voy a formar va a ser una línea recta. Y esa es la ecuación de la línea. Por eso nosotros decíamos que era una ecuación lineal, siempre. Porque se forma una línea. Esa línea tiene como ecuación 2x más y igual 3. Pero ahora yo puedo describir cosas que ni siquiera me preguntaba antes. ¿Qué pasaría si tuviera 4 láminas de queso o 20 o 30? Simplemente podría ver el dibujo y saber inmediatamente el resultado. Esa es la idea general de ya poder llenar todo lo que habíamos visto anteriormente, que eran las ecuaciones lineales, que ahora podríamos describir y representar en cierta manera la información. Estos dos ejes, el eje de las variables independiente y dependiente, también pueden tener nombres como el eje de las abscisas, que se conoce como el de las... También lo nombran así, es que lo pueden encontrar de esa forma en muchos libros. Y al otro, al eje de los ordenados, que si no me equivoco, el eje de las ordenadas. Entonces teníamos esos dos ejes. Lo que dividen estas dos rayas perpendiculares son 4 zonas. Esta zona de acá, esta zona de acá, esta zona de acá y esa zona de acá, que se le conocen como cuadrantes. Este es un cuadrante. Cuadrante. Oh, voy a borrar acá, no lo voy a poner acá abajito. Por acá. Este también tiene forma cuadrática, por ahí viene el nombre. Y acá está el cuadrante siguiente. Y tienen este siguiente orden. Este es el primero, o el primer cuadrante. Después en forma antihoraria sería el segundo. El tercero. Y el cuarto. ¿Para qué nos sirve? Para simplemente situarnos más o menos dónde estaríamos ubicados. Es como que el par de coordenadas, ejemplo, para un cierto valor podría ser el 4, 1, pero a la gente aún así que no se maneja muy bien, también le sirve manejarse con los cuadrantes, más o menos dónde está, en qué cuadrante. Cuando después pasamos a coordenadas angulares, ahí ya el cuadrante puede tener cierto significado para funciones trigonométricas. Recuerden que este es un resumen, una nivelación. En cierta medida les dice más o menos qué es lo que deberías manejar y recordarles que si esto no lo manejan muy bien, pueden volver a repasar cuando ustedes estimen conveniente.
Con esto en mente, uno podría entonces describir en cualquier tipo de eje, consideramos un eje bien sencillo, vamos a considerar el eje Y, y con el eje X vamos a generar un plano cartesiano. Nosotros podríamos ubicar cierta información y consideremos el punto de los ejes coordenados 3, 2. Y vamos a considerar que este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Este es el 1, este es el 2. Y nosotros queremos ubicar dónde se encuentra el punto 3, 2. El 3 sería para el X y el 2 es para el 2, para el Y. Por lo tanto, el punto donde se intersecta el valor del 3 y el valor del 2 es el punto donde se origina o donde se encuentra el valor del punto A. También esto puede ocurrir para los números negativos. ¿Ya? Imaginemos el punto B y lo vamos a considerar como el menos 1, 2. Entonces, menos 1 sería para el caso del X y el 2 estaría por ahí. Y ese sería el punto B. Ahora, ya les voy a dar un par de minutos, unos 2 minutos, para que ustedes puedan calcular o decir dónde se encuentran los siguientes pares. El menos 6 menos 4, el B 3, 0, el 0, 9 y el menos 2, 2. Entonces, tienen que graficar ustedes su propio plano cartesiano, ubican los puntos y después lo comparan con los que yo les voy a dar. Les voy a dar un par de minutos, ¿ya? Para que lo puedan desarrollar. Entonces, ya con esto en mente, lo primero que hay que hacer es siempre desarrollar los ejes coordenados. El eje Y, el eje X y numerar los espacios. Podemos considerar que sean 3 espacios, cada un número. Podríamos considerar perfectamente que hayan 2, ejemplo el 1 y el 2, o 1 en 1, un cuadradito por cada espacio. Cada uno es libre de escoger qué es lo que quiere. También es libre de enumerar a todos los números. Que enumerar a todos los números se vería igual no tan bien visualmente. Uno podría escoger enumerar cierto orden, pero si van a escoger de 2 en 2, enumeran de 2 en 2. Si van a escoger de 3 en 3, siguen el orden del 3 por 3. Y así va. Entonces tendríamos aquí ya ordenado nuestro plano cartesiano. Aquí me equivoqué. Estaba pensando en otro número. Y ahora tendríamos que empezar a enumerar. El A tiene valores menos 6, menos 4. Menos 6 en la parte del X, que está por acá, y el menos 4 que está por acá. El resultado sería ese. El B sería el 3, 0. Tendría valor 3 en X y 0 en Y, que sería ese punto donde se intersecta. Ya que el Y lo tenemos que imaginar como una línea, así, en 0, y el X como una línea que cruza al 3 en X. ¿Ya? Ese sería entonces el B. El C tendría valor 0
en X. ¿Qué quiere decir 0 en X? Que cruza el X en 0 y 9 en Y. Y el punto se encontraría ahí. Ese sería el punto C. Y el último sería simplemente el punto menos 2, 2. Tendría valor menos 2 en X y 2 en Y, que sería ese de ahí. Y ahí estaría ya la representación de la información de los pares ordenados, de las coordenadas de cada uno de los puntos A, B, C y D. Uno también podría hacer lo opuesto. ¿Qué significa lo opuesto? Considerando que yo les doy el dibujo y ustedes me buscan las coordenadas. Imaginemos que tenemos el Y, tenemos el X y podríamos considerar el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Voy a poner menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Y para abajo el menos 1, menos 2, menos 3. Ahora, los puntos que yo voy a dibujar van a ser los siguientes. El A, el B, el C, el D y el E. Entonces, alrededor de cada uno de esos puntos, pongan ustedes el valor numérico. En una hojita ponen A es igual y las coordenadas, el B es igual, el C es igual. Para poder describir cuáles son las coordenadas de cada uno de esos puntos. Les voy a dar un par de minutos o 2 minutos para que lo puedan desarrollar. Entonces, vamos a considerar el punto A. El punto A se encuentra en el eje X, vamos a poner acá, en el valor 4 y en el eje Y en el valor menos 1. Entonces las coordenadas van a ser menos 4 y el Y igual 1. El caso del B, el B se encuentra en el X tocando al valor menos 3 y en el eje Y tocando al valor menos 2. Entonces menos 3, menos 2, porque el orden corresponde primero al X y después al Y. El C toca al eje X en 0 y al eje Y en menos 1. El valor D toca en 1 y al eje Y lo toca en 2. Y el último, el E, estaría tocando en 5 y en menos 2. Y ahí ya tendría las coordenadas totales de todos los puntos. Entonces, eso es el plano cartesiano. El plano cartesiano es la representación de información de puntos que yo puedo ordenar. Y esos puntos ordenados yo los podría dibujar como un conjunto, una ecuación completa. Imaginemos el caso de una ecuación lineal que ya habíamos visto anteriormente. Imaginemos el caso de 3x más 2 igual 6. Ahí el y vamos a poner acá en vez de un 2, un y.
Si nosotros ya sabemos que tenemos que despejar la variable y, nos quedaría simplemente 6 menos 3x. También ya sabemos que necesitamos hacer una tabla para poder encontrar los valores de esa línea. ¿Qué valores puede tener el x? Puede ser el que ustedes quieran. Puede ser 0. Si es 0, ahí la ecuación nos daría un 6. Y si el x vale 2, si yo reemplazo acá con 2, me estaría dando el y 0. Yo con esos dos puntos en el plano cartesiano podríamos ser capaces de dibujar esa línea. Para las coordenadas 0, 6, imaginemos que este es el 2, este es el 4 y este es el 6, sería el punto que está ahí, y para el caso del 2, 0, tendría el punto que está ahí. La unión de esos dos puntos me generaría la ecuación de la línea. Y esa línea se representaría de esta forma. ¿Podemos hacer más de una ecuación en el dibujo? Sí. Si tuviera otra ecuación, yo lo puedo hacer. Para eso vamos a considerar lo siguiente. Imaginemos que tuviéramos dos ecuaciones. Déjenme buscar acá. Imaginemos que tenemos las siguientes ecuaciones. El x más y igual 1 y el 4x más 2y igual a menos 2. Menos 2. Entonces son dos ecuaciones. Tenemos esta que está acá y esta que está acá. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es poder desarrollar una por una, el mismo procedimiento. Despejar la variable, después que despejamos la variable, simplemente hacer las tablas y poder obtener los resultados. Entonces, ejemplo, de la primera, ya sabemos que al despejar la variable y tendríamos un 1 menos x, y de la segunda, ya con la práctica, recuerden que se les ha dicho que repasen el contenido de los demás talleres, que eso ya lo saben resolver, simplemente tendrían y igual a menos 1 menos 2x. Esa sería la segunda ecuación, ya con la variable despejada, y esta sería la primera. Tendríamos que hacer las tablas, por si acaso. De aquí a acá hay un sinfín de cálculos que ustedes ya deberían manejar, hacerlos paso a paso, para poder llegar a esos resultados, que es el sistema algebraico, cómo resolver, despejar la variable, con lo inverso aditivo, el inverso multiplicativo, y un sinfín de propiedades que ya hemos visto. Ahora, simplemente podríamos hacer dos tablas de valores para el caso de la primera ecuación. Si el x vale 0, reemplazamos acá el x0 y nos daría un 1. Y el segundo caso es que pasaría si el x vale 1 y el resultado sería que la función, o el y es simplemente un valor 0. Por otra parte, podríamos hacer una tabla también, pero para los valores de la segunda ecuación, y les podríamos apuntar lo mismo. Cuando el x vale 0, el y vale menos 1, y cuando el x, no sé, vale menos 1, el y vale 1. Ahí reemplazan, se van a dar cuenta que es verdad. Y ahora simplemente con esos valores, ya que tenemos dos puntos y hablamos de que bastaban dos puntos para formar una recta, imagínense, ustedes tienen un punto y yo les pregunto, ¿cuántas rectas pasan por ese punto? Acá hay una, acá hay otra, acá hay otra. Son infinitas. Van a pasar todas las que ustedes quieran. Pero de todas esas, si yo les digo, dibújenme tantas líneas que pasen por dos puntos, solamente va a haber una línea. No va a haber otra. Solamente una sola que pase por dos puntos. Por eso el mínimo de datos que nosotros necesitamos son 2. Podríamos seguir, por si acaso, poner acá, ¿qué pasa si el x vale 2? Si vale 10, si vale 3 medios, ustedes escogen el número, eso no hay problema.
pero ya con dos números basta y sobra. Y el último paso sería dibujar el plano cartesiano. Para el y, para el x, y ahora simplemente tomar los valores. ¿Qué sería? Este par es el 0, 1, x, y. Entonces acá está el 0 y vamos a decir que este es el 1, este es el 2, el 3 y el 4. Vamos a numerarlo de 2 en 2. Después para abajo, el menos 2, el menos 4, el menos 2, el menos 4, el 2 y el 4. Y tomaríamos el valor del 0, 1. El 0, 1 se encuentra en valor x0 y valor 1. Estaría ahí. El segundo valor, el 1, 0. Y ya con esos dos valores puedo incluir el tercero. Vamos a incluir el tercero para que se den cuenta. El 2 menos 1. Que me estaría dando por acá. Y si yo junto esos tres puntos, voy a cambiar el color, sí. Si yo junto estos tres puntos, va a pasar solamente una recta. Esa línea es la de la ecuación primera. Le voy a poner un L1 ya que tengo dos líneas. Ahora hago exactamente lo mismo con el L2. Tengo los valores 0 menos 1, que acá hay 1, y el menos 1, 1, que sería el punto que está por acá. Si yo junto estos valores, lo que me estaría dando cuenta que ahí está la representación de las dos líneas. Hay veces que las líneas se van a intersectar. En una cierta zona, las dos líneas se van a cruzar. Y ese valor es sumamente importante. No lo conocemos, es un XY. A priori no sabemos exactamente cuánto vale. Puede ser que el dibujo está mal. Por ejemplo, siempre pasa eso. El dibujo de nuestro pulso, aunque nosotros lo vemos bien, realmente no está bien. Pero, ¿cómo calcular ese punto? O cómo poder relacionar ese punto. Y para eso tendríamos que considerar las dos ecuaciones que teníamos acá. Teníamos esta que estaba acá y esta era de color naranjo. ¿Por qué? Las voy a copiar y las vamos a mandar para acá. Esas dos ecuaciones tienen algo en común. Lo que yo estoy diciendo es que este y, en este punto, ese y, por si acaso de la primera ecuación, es el valor que tiene esta coordenada. Pero en este punto que está ahí, tiene exactamente el mismo valor que la segunda ecuación. Por lo tanto, esos dos y son iguales. El y de la primera y el y de la segunda son iguales. Por lo tanto, el 1 menos x tiene que ser igual al menos 1 menos 2x. ¿Nosotros sabemos resolver esto? Sí. Es una ecuación que ya hemos practicado y podemos encontrar el valor de la variable. Podríamos sumar más 2 en ambos lados. Nos quedaría 1 más x igual a menos 1. Y el x va a ser simplemente igual a menos 2. Obtenemos el valor del x. Sabemos cuánto vale el x para los dos. Yo podría reemplazarlo o en la primera o en la segunda y voy a obtener el mismo valor del y. En la primera sería 1 menos menos 2 me da un 3, ya que con el negativo se convertiría en positivo. Y el segundo me daría menos 2 por menos 2 me daría un 4 y menos 1 más 4 me da 3. Entonces el i vale 3. ¿Cuáles son las coordenadas? Menos 2, 3. Y ahí están las coordenadas del punto. Por eso les dije el dibujo está mal, porque uno puede más o menos ver. El menos 2 como que coincide, pero el 3 como que está chueco. ¿A quién le tenemos que creer? Al álgebra. El álgebra no se equivoca, porque tiene las propiedades que están detrás tanto de aritmética como para poder resolver ecuaciones. El dibujo es a mano.
Y ese sí puede tener muchos errores. ¿Ya? A este problema de más de una ecuación, cuando tenemos más de una ecuación y tenemos 2, o 3, o 4 líneas, o 5 líneas, se le conoce como sistema de ecuaciones. ¿Ya? Y para el siguiente taller vamos a practicar eso de los sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Recuerden que todo esto ha sido grabado y ustedes pueden ver después cuando estimen conveniente. Entonces lo veríamos un rato más. Y por si acaso el eCampus ya se arregló y pueden ver ustedes los talleres cuando estimen conveniente. Nos estaríamos viendo. Cuídense. Chao, chao.